¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. El día de hoy, 8 de diciembre del año 2020, vamos a ver esta categoría gramatical súper importante porque es la única categoría gramatical, ¿no es cierto?, que va a modificar a 3 categorías gramaticales al mismo tiempo. Y no solamente eso, ¿ya?, sino que esta categoría gramatical va de alguna u otra manera a afectar a la propia categoría gramatical del adverbio. O sea que el adverbio va a modificar al adjetivo, va a modificar al verbo y va a modificar al mismo adverbio, ¿correcto? Cuando hablamos de modificar, por ejemplo, ustedes saben que el adjetivo brinda una cualidad del sustantivo. ¿Y qué hace el adverbio con respecto al adjetivo? Lo que hace es particularizarlo o de alguna manera limitarlo. Con el verbo lo que hace es caracterizarlo y con el propio adverbio lo que hace es modificarlo. Esos elementos son importantes no solamente para recordar la función del adverbio, sino que también es importante manifestar que el adverbio es una de las pocas categorías gramaticales, junto con la preposición y la conjunción, que no sufren accidentes gramaticales. ¿Esto qué quiere decir? Que es una categoría gramatical invariable. Profesor, ¿eso qué quiere decir? Que no van a cambiar ni en género ni en número. O sea que, de alguna u otra manera, su significado o su función dentro de un texto es contextual. O sea que necesitan estar dentro de una oración para tener un sentido, para tener un significado, ¿no es cierto? Si no, lamentablemente el adverbio no tiene un sentido determinado. O sea que una característica o una cualidad del adverbio es que el adverbio, ¿no es cierto?, tiene un significado ocasional y no tiene independencia sintáctica. O sea que, profesor, usted nos está diciendo que el adverbio por sí solo no tiene sentido. Necesita estar dentro de una oración para completar ese sentido o para ubicar la función determinada. Entonces el adverbio, chicos, es la parte invariable de la oración. Profe, ¿por qué es invariable? Porque el adverbio no va a cambiar en género y tampoco en número, o sea, no sufre accidentes gramaticales, ¿correcto? ¿Que sirve para qué? Para modificar al verbo, al adjetivo y a otro adverbio. Como te había dicho, son 3 las categorías gramaticales que va a modificar el adverbio. También al propio adverbio como tal, ¿no es cierto? Ojo, no te confundas con el adjetivo, ya que este califica o modifica al nombre. Por ejemplo, ¿no? Tengo acá yo las siguientes palabras, ¿no? En este caso tengo la información que dice pizarra negra. Ya, profe, perfecto, pizarra negra. Entonces tengo acá pizarra negra. Entonces pizarra, en todo caso, sería el sustantivo, perfecto. Y negra sería una cualidad de la pizarra, ¿no? El color sería un adjetivo. O sea que modificador directo. ¿Correcto? Es como el pelo rubio. Ya, profesor, acá el sustantivo principal, ¿no es cierto?, es ¿qué cosa? Pelo. Sustantivo, correcto. Rubio, profesor, es una cualidad del pelo, es el color del pelo, correcto. Entonces, esto de acá sería el adjetivo, ¿correcto? Y esto de acá sería modificador directo. ¿Por qué modificador directo? Porque la acción, o mejor dicho, porque estamos dando una cualidad del sustantivo. Porque estamos dando una cualidad del sustantivo. Por eso podemos manifestar, por eso podemos decir definitivamente que eso, ¿no es cierto?, es lo que diferencia al adjetivo, ¿no es cierto?, del adverbio. ¿Por qué, profesor? Porque el adverbio no modifica el sustantivo. Lo que hace el adverbio es modificar al adjetivo, al verbo y a otro adverbio como tal, ¿correcto? Eso es lo importante, eso es lo que tú tienes que destacar. Por ejemplo, el adverbio, chicos, va a modificar, ¿no es cierto?, a 3 categorías gramaticales principales, como ya te había manifestado. El adverbio puede modificar al verbo,
puede modificar al adjetivo y puede modificar a otro adverbio. Por ejemplo, ¿cuándo modifica al verbo? Cuando puede darle una cantidad, puede ubicar la acción en un lugar determinado, podemos hablar, por ejemplo, del lugar, podemos hablar del modo o del orden, ¿no? Por ejemplo, ¿no es cierto? Para yo identificar al adverbio, es importante primero identificar a los verbos. Mira acá, tengo corre mucho, corre poco, el árbol está cerca, el árbol está lejos. Ah, profesor. Entonces yo puedo ver aquí lo siguiente. Yo puedo ver por acá, como usted dice, corre mucho, entonces perfecto. Primero lo que voy a hacer es hallar los verbos. Perfecto, mira. Corre mucho, corre poco. El árbol está cerca, el árbol está lejos. Perfecto, profe. Entonces ya habiendo ubicado a los verbos, verbo 1, verbo 2, verbo 3 y verbo 4, ahora, se supone que lo que acompaña al verbo es el adjetivo, es el adverbio. Por ejemplo, si corre mucho, adverbio 1, de cantidad, ¿sí o no? Corre poco, profe, adverbio de cantidad también, correcto. Por ejemplo, el árbol está cerca, profe, de distancia, no de lugar, correcto. Adverbio de lugar. Profe, el árbol está lejos, lejos, claro, adverbio de lugar. ¿Te das cuenta? Profesor. O sea que el adverbio sí puede modificar al verbo, claro, ubicando, ¿no es cierto?, la acción en un lugar determinado, o también calificando de alguna u otra manera la cantidad, ¿no es cierto?, de la acción que se está realizando. Profesor, ya entendí. Entonces, así como el adverbio puede modificar al verbo, también puede modificar al adjetivo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, de alguna u otra manera, que en este caso ya no nos vamos a fijar en el sustantivo, sino en el adjetivo, ¿no es cierto?, que sirve como un elemento principal para que el adverbio cumpla una función determinada allí. Por ejemplo, esa escena fue muy trágica. Entonces, inmediatamente yo digo por acá lo siguiente. No, esa escena que fue muy trágica. Fue muy trágica. Entonces acá digo muy trágica. Perfecto, profesor. Ahora, yo sé que esa escena, una cualidad o una característica es que es trágica. Adjetivo. Pero no estamos diciendo que fue trágica. Dice que fue muy trágica. Entonces estamos indicando la cantidad. Entonces este es adverbio de cantidad. Podemos decir que en este caso el adverbio está modificando al adjetivo y le está dando una cantidad, ¿no es cierto? Mejor dicho, le está dando intensidad, ¿no? Esa escena fue muy trágica, o sea, está determinando cómo fue esa escena, ¿no es cierto? La intensidad del caso. Entonces aquí podemos determinar que también el adverbio modifica al adjetivo, pero también el adverbio puede modificar a otro adverbio. Por ejemplo, dice, la niña razona muy bien. Entonces inmediatamente me pongo a pensar en lo siguiente. Me pongo a pensar, por ejemplo, la niña razona muy bien. O sea que acá podemos decir, profesor, muy bien, excelente. ¿Qué pasa acá cuando digo muy bien? Bien, ¿no es cierto?, es adverbio de modo y muy es adverbio de cantidad. O sea, profesor, ¿no es cierto?, lo que yo puedo decir acá es que un adverbio puede modificar a otro adverbio, sí. Por eso las características o las cualidades del adverbio es que es una categoría gramatical invariable porque no sufre accidentes gramaticales, que es inmediato el reconocer al adverbio, porque si identifico el elemento principal que es el adjetivo, inmediatamente puedo reconocer al adverbio como tal, ¿no es cierto? Y además es una categoría gramatical, ¿no es cierto?, que puede modificar al verbo, al adjetivo o a otro adverbio, ¿correcto? Ahora,
que su significado es contextual, sí. Que no tiene independencia sintáctica, claro, porque no se entiende por sí solo. Necesita definitivamente estar dentro de una oración para cumplir una función importante, ¿correcto? Entonces, de esa manera hemos caracterizado, ¿no es cierto? Y hemos determinado cuál es la función del adverbio y qué elementos son los que modifican. Ahora vamos a hablar de las características, ¿no es cierto?, de estos adverbios, y vamos a hablar de algunos tipos de adverbios también que vamos a ir mencionando con respecto a la explicación de esta categoría gramatical.